Hola, bendiciones, mis hermanos. Bienvenidos al programa Leyendo la Biblia en un año. Hoy nos corresponde dos capítulos extensos de Levítico, los capítulos 13 y 14, que presentan un tema de gran relevancia como es el de las enfermedades y su tratamiento. Nadie quiere enfermarse, nadie quiere contagiarse y Dios quiere que seamos saludables porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. En los capítulos anteriores, principalmente en el 11, hablábamos acerca de los animales que se deben y no se deben comer desde un punto de vista del área de la salud, nuestro bienestar. Ahora vemos aquí en el capítulo 13 y 14 que se trata las afecciones de la piel y que mayormente se les describe como lepra. En la actualidad a la lepra se le conoce como la enfermedad de Hansen. Recibe este nombre porque un médico con este apellido descubrió que la lepra es una infección y no un castigo divino. Entonces, si es una infección y si tomamos en cuenta que Israel estaba en el desierto, que tenía muchas limitantes y que al entrar a la tierra de Canaán iba a encontrar otro tipo de dificultades dentro de sus casas, entonces había que tener un tratamiento específico y quien hacía la previa evaluación de la supuesta enfermedad eran los sacerdotes. Esto deja en claro que la enfermedad de la lepra, las afecciones de la piel, ilustran también una realidad espiritual. Al pecado se le compara con la lepra, pero hay que evaluarlo. Hay que evaluarlo. ¿Qué tan contagioso es? Si es o no es peligroso por el momento o si ya llegó al límite de la enfermedad, si es crónico. Y también debemos entender que en aquel entonces cualquier afección de la piel era considerada con el mismo nombre, lepra, aunque fuera una erupción, una hinchazón, algún tipo de empeine, de tiña, de calvicie o incluso lo que nosotros conocemos hoy como vitiligo, despigmentación de la piel. Si no se hacía la previa evaluación por parte del sacerdote, se les conocía a todos como lepra. Oh, tienes lepra y había miedo de contagio y por lo tanto debía haber esa evaluación. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias, hagamos la lectura, pero antes recuerda acercarte a Dios a través de la oración agradeciendo y pidiendo dirección divina. También quiero invitarte a que te puedas suscribir gratuitamente a este canal dándole clic ahí al botón que dice suscríbete. Activa las notificaciones, dale me gusta a este video si consideras que esta información es importante y compártelo con otras personas. Si ya hiciste tu oración, ya te suscribiste al canal y ya le diste me gusta al video, entonces comencemos con el versículo 1 del capítulo 13. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: Cuando el hombre tuviere en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o mancha blanca, o sea, que tuviese esa afección en la piel de diferentes formas y no se sabe qué es, y si hubiere en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, pero no se sabe todavía si es lepra o no, entonces será traído a Aarón el sacerdote o a uno de sus hijos los sacerdotes, y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo, y si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco y pareciere la llaga más profunda que la piel de la carne, llaga de lepra es. Y el sacerdote le reconocerá y le declarará inmundo. Esto era para que la enfermedad no se propagara. Y si en la piel de su cuerpo hubiere mancha blanca, pero que no pareciere más profunda que la piel, ni el pelo se hubiere vuelto blanco, entonces el sacerdote encerrará al llagado por 7 días, y al séptimo día el sacerdote lo mirará.
Y si la llaga conserva el mismo aspecto, no habiéndose extendido en la piel, entonces el sacerdote le volverá a encerrar por otros 7 días para ver cómo avanza la circunstancia. Y al séptimo día el sacerdote le reconocerá de nuevo, y si parece haberse oscurecido la llaga y que no ha cundido en la piel, entonces el sacerdote lo declarará limpio. Era una erupción. Simplemente lavará sus vestidos y será limpio, pero había que hacer la previa evaluación. O sea que los sacerdotes tenían que tener conocimiento del tratamiento de esta enfermedad. Y una de esas cosas era aislarlo, mantenerlo como en cierto aspecto en una cuarentena, aunque no era una cuarentena, eran simplemente 1 o 2 semanas y se evaluaba y se consideraba si era o no era lepra. Es importante la evaluación para no caer en el error. Entonces se decretaba limpio a la persona porque no era una enfermedad contagiosa, sino una erupción en la piel. Se le daba ciertas recomendaciones también para que mantuviese la higiene en casa. Pero si se extendiera la erupción en la piel y después que él se mostró al sacerdote para ser limpio, deberá mostrarse otra vez al sacerdote, y si reconociéndolo el sacerdote ve que la erupción se ha extendido en la piel, lo declarará inmundo, porque esto sí es lepra, porque se cundió por la piel. No es una erupción en una parte específica, sino que se está extendiendo y puede ser peligroso para él y para otras personas. Cuando hubiere llaga de lepra, cuando se hace la evaluación y hubiere llaga de lepra en el hombre, será traído al sacerdote y éste lo mirará. Y si aparece tumor blanco en la piel, el cual haya mudado el color del pelo, y se descubre asimismo la carne viva, porque se rompe la piel, sale la carne, la sangre deja de circular por la carne que salió de su cuerpo y empieza evidentemente a tener un olor nauseabundo. Y esto es indeseable, esto es peligroso. Esto es eh, una circunstancia que nadie quiere pasar y nadie se quiere contagiar. Por lo tanto, al salirle la carne viva, se le describe como lepra crónica en la piel de su cuerpo y le declarará inmundo el sacerdote, y no lo encerrará porque es inmundo, sino que lo excluirá, lo sacará del pueblo. No porque lo odiaran, no porque no lo quisieran, sino porque podía contagiar a otras personas. Y eso había que evitarlo. Hay que evitarlo. Evitar el contagio. No queremos que se desarrolle aquí una epidemia por la negligencia. ¿Okay? Y esto también el día de hoy se aplica. Se aplica a todas las enfermedades. Alguien tiene una enfermedad, tiene una gripe, tiene algún virus, tiene cualquier cosa, se le encierra hasta que se cure y se evita el contacto con otras personas, para evitar que otras personas también se contaminen. Versículo número 12. Mas si brotara la lepra cundiendo por la piel, de modo que cubriere toda la piel del llagado, desde la cabeza hasta los pies, hasta donde pueda ver el sacerdote, entonces éste le reconocerá. Y si la lepra hubiese cubierto todo su cuerpo, y aquí hay algo muy paradójico, o sea, si se quiere evitar la propagación y se excluye a una persona porque tiene llaga de lepra y tiene lepra crónica y hay que evitar el contagio, fíjate que aquí, si la persona está toda llagada, si todo su cuerpo está cundido, llama la atención que a este se le declarará limpio. ¿Por qué? ¿Por qué si tiene la enfermedad en todo el cuerpo? Y los teólogos que a lo largo de los años han venido estudiando la Biblia han llegado a una conclusión con respecto a esto. Si esta es una infección y si esta infección está atacando el cuerpo y ha cundido el cuerpo entero, la enfermedad llegó al límite. Llegó al límite. Llega un punto en que la enfermedad ya no va a seguir avanzando. Y algunos dirán, pero ¿se puede contagiar a otras personas? Parece que no.
parece que quienes han estudiado esta enfermedad y quienes han estudiado la Biblia en paralelo con el tema de la salud, han descubierto que esta enfermedad tiene un límite y no avanza más y llega hasta allí. Y también hay una aplicación espiritual. Cuando hemos llegado al límite, cuando hemos descubierto que el pecado es verdaderamente dañino, cuando hemos reconocido que nuestras faltas nos separan de Dios y que ya no podemos seguir avanzando porque el pecado nos ha cundido de tal manera que nos sentimos ahogados y ya no vemos solución para nuestros problemas, aún allí hay una oportunidad de ser limpio, aún con todos los errores que hayamos cometido. Si reconocemos que el pecado nos ha venido deteriorando, mientras hay vida hay esperanza. Mientras hay vida hay esperanza. Todo el enfermo llagado llegó hasta el punto máximo, hasta los errores más grandes de su vida, espiritualmente hablando, y se ilustra su cuerpo, o se ilustra en su cuerpo lo que puede ser la condición de una persona cundida de pecado. Entonces, aún en esa condición hay oportunidad para ser decretados limpios. Mientras hay vida, hay esperanza. No deja de ser curioso esta circunstancia de los versículos 12 y 13, pero así escrito está. Versículo número 14. Mas el día que apareciere en él la carne viva será inmundo. Nuevamente por aquello de que la carne sale del cuerpo. Esta persona llagada que fue decretada limpia porque cundió su cuerpo completo y no brotó la carne por su piel, la enfermedad no va a seguir avanzando. De hecho, en Venezuela, de donde yo soy, principalmente en la ciudad de Maracaibo, donde trabajé un tiempo, me comentaron que había un leprosario. Si hay alguien de Maracaibo que me lo pueda confirmar, hay un leprosario. Y los hermanos de la iglesia iban y visitaban a los leprosos. Un día me invitaron y yo tuve cierto temor hasta que me explicaron que llega un momento en que la lepra ya no va a seguir avanzando y los tratamientos modernos han permitido que la enfermedad no se contagie. No se contagie, pero en este contexto histórico no había los avances de la medicina como ahora y por eso se utilizaban estas medidas extremas en el tratamiento de esta enfermedad. Entonces nos habíamos quedado en el versículo 15 y el sacerdote mirará la carne viva y lo declarará inmundo. Es inmunda la carne viva, es lepra, mas cuando la carne viva cambiare y se volviere blanca, entonces vendrá al sacerdote y el sacerdote mirará y si la llaga se hubiere vuelto blanca, el sacerdote lo declarará limpio porque había curación, había la circunstancia de que algunas personas pudiesen ser sanadas. La sanidad era una posibilidad y había que evaluarlo también. El sacerdote lo declarará limpio al que tenía la llaga y será limpio. Y cuando en la piel de la carne hubiere divieso y se sanare, en el lugar del divieso hubiere una hinchazón o una mancha blanca rojiza, será mostrado al sacerdote. Esto también es una erupción en la piel, el divieso. ¿Okay? No recuerdo exactamente, creo que tiene que ver con un acceso, ¿okay? Un acceso que sale en el cuerpo, entonces purulento, que es doloroso, rojizo. Entonces había que evaluarlo también. El sacerdote mirará y si pareciera estar más profunda que la piel y su pelo se hubiese vuelto blanco, el sacerdote lo declarará inmundo. Es llaga de lepra que se originó en el divieso. Y si el sacerdote la considerare y no apareciera en ella pelo blanco, ni fuese más profundo que la piel, sino oscura, entonces el sacerdote lo encerrará por 7 días y si se fuere extendido por la piel, entonces el sacerdote lo declarará inmundo, es llaga. Pero si la mancha blanca se estuviese en su lugar y no se hubiese extendido, es la cicatriz del divieso. Y el sacerdote lo declarará limpio. Que hay partes en nuestro cuerpo, por ejemplo, los que hemos recibido algún tipo de tratamiento en nuestra piel, algún tipo de limpieza o la extracción quizás de algún lunar,
que se queman o que se quitan algunas, hay como unas verrugas en la piel, cuando se queman, la quemada deja una mancha blanca, porque está saliendo una piel nueva. Entonces, si eso sucedía en el caso de esto, del divieso, entonces se le decía que era simplemente la cicatriz del divieso. Versículo número 21. Y si el sacerdote la considerare y no apareciera en ella pelo blanco, ni fuese más profunda que la piel, sino oscura, entonces el sacerdote lo encerrará por 7 días. Y si fuere extendido por la piel, entonces el sacerdote lo declarará inmundo, es llaga. Pero si la mancha blanca se estuviese en su lugar y no se hubiese extendido, es la cicatriz del divieso y el sacerdote lo declarará limpio. Asimismo, cuando hubiere en la piel del cuerpo quemadura de fuego, que la piel, ustedes saben, cuando se quema, llega un momento en que se está sanando y queda como rosada, rojiza. Si hubiese en la piel de su cuerpo quemadura de fuego y hubiere en lo sanado del fuego mancha blanquecina, rojiza o blanca, el sacerdote la mirará, y si el pelo se hubiese vuelto blanco en la mancha y ésta pareciera ser más profunda que la piel, es lepra que salió en la quemadura, y el sacerdote lo declarará inmundo por ser llaga de lepra. Mas si el sacerdote la mirare y no apareciere en la mancha pelo blanco, ni fuere más profunda que la piel, sino que estuviere oscura, lo encerrará el sacerdote por 7 días, y al séptimo día el sacerdote lo reconocerá. Y si se hubiere ido extendiendo por la piel, el sacerdote lo declarará inmundo, es llaga de lepra. Pero si la mancha se estuviere en su lugar y se hubiera extendido en la piel, sino que estuviese oscura, es la cicatriz de la quemadura. El sacerdote lo declarará limpio, porque señal de la quemadura es. Y el hombre o mujer que le saliera llaga en la cabeza o en la barba, el sacerdote mirará la llaga, y si pareciera ser más profunda que la piel y el pelo de ella fuese amarillento y delgado, entonces el sacerdote lo declarará inmundo. Es tiña. La tiña es como un hongo, una escamación del cuero cabelludo, de los folículos del cabello. ¿Ok? Había que tener también cuidado con eso, porque se podía contagiar a otras personas. Por eso era importante también la higiene en todos los aspectos. Es lepra de la cabeza o de la barba. Mas cuando el sacerdote hubiere mirado la llaga de la tiña y no pareciera ser más profunda que la piel, ni hubiere en ella pelo negro, el sacerdote encerrará por 7 días al llagado de la tiña, y al séptimo día el sacerdote mirará la llaga, y si la tiña no pareciere haberse extendido, ni hubiese en ella pelo amarillento, ni pareciere la tiña más profunda que la piel, entonces le hará que se rasure, pero no se rasurará el lugar afectado, y el sacerdote encerrará por otros 7 días al que tiene la tiña. Y al séptimo día mirará el sacerdote la tiña, y si la tiña no hubiere cundido en la piel, ni pareciera ser más profunda que la piel, el sacerdote lo declarará limpio y lavará sus vestidos y será limpio. Pero si la tiña se hubiere ido extendiendo en la piel después de su purificación, entonces el sacerdote la mirará. Y si la tiña hubiere cundido en la piel, no busque el sacerdote pelo amarillento, es inmundo, tiene un problema crónico de tiña. Mas si le pareciere que la tiña está detenida y que ha salido en ella el pelo negro, la tiña está sanada. Nuevamente se ve la posibilidad de sanación en una persona con este problema. ¿Ok? Versículo número 36. Entonces el sacerdote mirará la tiña que hubiese cundido en la piel, no busque el pelo amarillento, es inmunda, mas si le pareciera que la tiña está detenida
y que ha salido en ella pelo negro, la tiña está sanada, está limpio. El limpio y limpio lo declarará el sacerdote. Asimismo, cuando el hombre o la mujer tuviese en la piel de su cuerpo manchas blancas, el sacerdote mirará y si en la piel de su cuerpo aparecen manchas blancas algo oscurecidas, es empeine que brotó en la piel. Muchas veces se habla del empeine como una enfermedad de los pies, pero aquí también está hablando de un brote. Pareciera que esto es lo que se conoce en la actualidad como psoriasis. Psoriasis. ¿Ok? Aquí se le llama empeine. Eh, y yo mencionaba al principio del capítulo que en algunos casos la despigmentación de la piel, lo que nosotros conocemos como vitiligo, era muy probable que si una persona sufría de esto también se le evaluara porque las personas tenían desconocimiento de por qué se le había emblanquecido la piel. Pero en este caso se habla del empeine o de la psoriasis en la piel. Entonces dice que cuando el hombre o la mujer tuviese en la piel de su cuerpo manchas blancas, el sacerdote mirará y si la piel de su cuerpo apareciera en manchas blancas algo oscurecidas, ese empeine que brotó en la piel está limpia la persona. Está limpia. No es una enfermedad contagiosa. No va a contagiar a otras personas de lo que tiene. ¿Okay? Y el hombre cuando se le cayera el cabello, y esto es importante porque algunos pensarán que la caída del cabello o lo que se llama alopecia, algunos pensarán que es una enfermedad o que es un castigo divino, porque también hay gente que lo piensa, pero no. La caída del cabello es normal por el envejecimiento o también por circunstancias heredadas. Y dice aquí, cuando a un hombre se le cae el cabello, es calvo pero limpio. No hay problema que se le caiga el cabello. Mira, y esto es interesante porque yo he escuchado, o me han escrito también sobre el tema, de la importancia del cabello largo en las mujeres. Cuando una mujer pasa por un proceso cancerígeno, está haciendo tratamiento de quimioterapia y en la mayoría de los casos se les cae el cabello por el tratamiento, no quiere decir que sea una persona repudiada por el Señor. Hay mujeres que no les crece mucho el cabello por su tipo de cabello. Entonces hay que tener mucho cuidado porque a veces le damos importancia a ciertas cosas que no tienen nada que ver con principios, haciéndole creer a las personas que realmente es relevante para agradar a Dios tener el cabello largo, principalmente para las mujeres. Imagínate que a una mujer se le caiga el cabello, va a pensar que si no lo tiene largo, que si no tiene su cabello natural extenso, entonces es repudiada por el Señor. No, una persona calva es calva y punto. No es un pecador por ser calvo. Lamentablemente la calvicie también viene como consecuencia de la degradación humana, pero no tiene nada que ver con algún tipo de pecado o algún tipo de castigo de parte de Dios. Es calvo y ya. ¿Okay? Y si hacia su frente se le cayera el cabello, es calvo por delante, pero limpio. Aquí, personas que son extensas de frente, ya, normal. Mas cuando en la calva o en la antecalva hubiese llaga blanca rojiza, lepra es que brota en la calva o en la antecalva. Ya es diferente. Entonces el sacerdote lo mirará y si pareciera la hinchazón de la llaga blanca rojiza en su calva o en su antecalva, como el parecer de la lepra de la piel del cuerpo, leproso es inmundo y el sacerdote lo declarará inmundo, en su cabeza tiene la llaga. Y el leproso en quien hubiese llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará en público. ¿Okay? En público se declaró inmundo con todo el dolor de su corazón, con todo el dolor de su familia, pero entendiendo que debe evitarse la propagación de la enfermedad para que las personas se alejen y no sean contagiadas. Entonces decía inmundo, inmundo, y esto no era una humillación, aunque pudiera ser doloroso.
era una advertencia para que otras personas no pasaran por lo mismo. Era una advertencia. Así como cuando vas a visitar a alguien y tiene algún tipo de enfermedad contagiosa que está en tratamiento, su familia lo atiende, pero se le impide el contacto con los demás, es evitar la propagación. Y el inmundo debía entender que su separación de la sociedad era una muestra de respeto para los demás. Si a mí no me gusta tener esta enfermedad, yo no quiero que otro la tenga. Entonces hay que advertirle, inmundo, inmundo. Porque si me quedo aquí, voy a contagiar a los demás. Ahora, ¿cuál es la aplicación espiritual en este aspecto? Cuando yo he cometido errores, reconozco mis errores y he sufrido las consecuencias, no porque me sienta superior a los demás por el perdón recibido, no porque yo me considere que soy un modelo ejemplar para los demás, yo debo advertir a otros a no cometer los mismos errores. Debo advertirlo, decirle, mira, ya yo pasé por aquí, no lo hagas. A veces las personas tienen que aprender con sus propios errores, pero una advertencia nunca está de más. Y el leproso en quien hubiese la llaga, entonces pregonará inmundo, inmundo. 46. Todo el tiempo que la llaga estuviese en él será inmundo, estará impuro y habitará solo fuera del campamento, será su morada. Desde cierta distancia la familia le llevará alimento, le llevará ropa, no lo abandonarán, pero estará solo para evitar propagar la enfermedad. Ahora fíjate que hablamos de la enfermedad en la piel y ahora vamos a pasar a las plagas que pueda haber dentro de la ropa, dentro de los textiles. Versículo 47. Cuando en un vestido hubiese plaga de lepra, o sea, un hongo, una humedad que oscureció la tela, lo que sea, ¿sí? Porque puede pasar que la humedad de los lugares donde vivimos puede afectar la ropa, ¿ok? El clima también puede afectar la ropa. Entonces, si ustedes, y este es un mensaje para Israel y una advertencia también para nosotros, para mantener la higiene en nuestras casas, si se ve plaga de lepra en el vestido, ya sea vestido de lana o de lino, o en urdimbre o en trama de lino o de lana, en cuero o en cualquier obra de cuero, y la plaga fuere verdosa o rojiza en el vestido o en el cuero, en urdimbre o en trama o en cualquier obra de cuero, plaga es de lepra y se ha de mostrar al sacerdote. Hoy no le llamaríamos lepra, hoy lo llamamos de otra manera. Ropa nacida se le nació hongo, ropa enmohecida, ¿sí? Ropa con demasiada humedad. Hoy le pondríamos otro nombre. Y ha pasado. Muchos de nosotros hemos visto cómo los ropajes han tomado una humedad y mohos negros, verdes, blancos. Y hay que lavar las prendas para evitar que el resto de las prendas se dañe. Bueno, eso había que hacerlo también en Israel. Estas son leyes de salubridad, de bienestar, para evitar enfermedades. Ahora, aquí se habla del urdimbre y la trama. Quienes conocen de textiles, yo no, pero me ha tocado que preguntar. Cuando se teje, la ropa se elabora con hilos, el urdimbre son las telas, por lo menos eso fue lo que me dijeron, son las telas que van en posición vertical y la trama son las que se unen a esos hilos en posición horizontal para crear la tela. Si hubiese este tipo de hongos, llamado lepra en ese entonces, en la trama o en el urdimbre, entonces había que tomar cartas en el asunto. Versículo número 49, y la plaga fuera verdosa o rojiza en el vestido del cuero, en el urdimbre o la trama, o en cualquier obra de cuero, plaga es de lepra, y se ha de mostrar al sacerdote, y el sacerdote mirará la plaga, y encerrará la cosa plagada por 7 días, y al séptimo día mirará la plaga, y si se hubiera extendido la plaga en el vestido, en el urdimbre, o en la trama, o en el cuero, o en cualquier obra que se hace de cuero, lepra maligna es
la plaga, inmunda será la prenda. Será quemado al fuego el vestido, la ordimbre o la trama de lana o de lino, o cualquier obra de cuero en que hubiere tal plaga, porque lepra maligna es, al fuego será quemada para evitar que siga cundiendo este hongo, esta mancha, este enmohecimiento de la tela. ¿Okay? Para que evitar esto, vuelvo y repito, había que tener salubridad, había que ser higiénicos. Y si el sacerdote mirare y no pareciera que la plaga se haya extendido en el vestido, en la ordimbre o en la trama o en cualquier obra de cuero, entonces el sacerdote mandará que laven donde está la plaga y se encerrará otra vez por 7 días, y el sacerdote mirará después que la plaga fuese lavada, y si pareciera que la plaga no ha cambiado su aspecto, aunque no se haya extendido la plaga, inmunda será, la quemarán al fuego, es corrosión penetrante, esté lo raído en lo derecho o en el revés de aquella prenda de vestir, aquella cosa. Sí, lo lavaron, la mancha siguió ahí. A veces quedan unos punticos negros de humedad que por más que uno los lave, no se sale. Mas si el sacerdote la viere y pareciera que la plaga se ha oscurecido después que fue lavada, la cortará del vestido, del cuero, de la urdimbre o de la trama, y si apareciere de nuevo en el vestido, la urdimbre o la trama, o en cualquier cosa de cuero, extendiéndose en ellos, quemará al fuego aquello en que estuviese la plaga, pero el vestido, la urdimbre o la trama, cosa de cuero, que lavares y que se le quitare la plaga, se lavará por segunda vez y entonces será limpia. Termina este capítulo bastante extenso diciéndonos que esta es la ley para la plaga de la lepra, del vestido de lana o de lino, o de la urdimbre, o de la trama, o de cualquier otra cosa de cuero, para que sea declarada limpia o inmunda. Pasamos de inmediato al capítulo 14 y dice que habló Jehová a Moisés diciendo, esta será la ley para el leproso. Vemos la enfermedad, ahora vamos a ver el tratamiento. Esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. Será traído al sacerdote porque la posibilidad de sanarse estaba. Si la persona es decretada limpia, y vamos a ver un caso especial de 10 leprosos que el Señor limpió y el Señor los manda, antes de que fueran limpiados, los manda a dar su ofrenda en el santuario o presentarse ante el sacerdote. Esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. Será traído al sacerdote y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará. Y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para el que se purifica 2 avecillas vivas, limpias, y madera de cedro, grana e hisopo, y mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes, y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra, y lo declarará limpio, y soltará la avecilla viva en el campo. Una de las avecillas muere como sustituto, como pago al pecado o pago por la consecuencia del pecado, como decretando que a través de la sustitución del Mesías hay sanidad para nosotros, porque por su llaga fuimos nosotros sanados, dice Isaías 53, y la avecilla viva sale volando como una demostración de la libertad que el Señor nos da de estas enfermedades. Y el que se purifica lavará sus vestidos y raerá todo su pelo y se lavará con agua y será limpio, y después entrará en el campamento y morará fuera de su tienda 7 días. Estará cerca de su familia, vivirá dentro del pueblo, pero en una tienda aparte, pues para que no haya temor por parte de las otras personas. El 7.º día raerá todo el pelo de su cabeza, su barba, las cejas, que son difíciles de salir, las cejas de sus ojos, todo su pelo, lavará sus vestidos, lavará su cuerpo con agua y será limpio. En el 8.º día, así como las consagraciones de los sacerdotes, en el 8.º día tomará 2 corderos sin defecto, una cordera de 1 año sin tacha, 3 décimas de efa de flor de harina, para ofrenda amasada con aceite, un lob de aceite, y el sacerdote que le purifica presentará delante de Jehová al que se ha de limpiar.
con aquellas cosas a la puerta del tabernáculo de reunión, y tomará el sacerdote un cordero y lo ofrecerá por la culpa. ¿La culpa de qué? De haber tenido la enfermedad. Muchas personas pensaban que sus enfermedades eran como consecuencia de sus errores. Y fíjate que hay un detalle importante aquí, que este capítulo y el tratamiento a la persona sanada de la enfermedad solo se puede entender a la luz de los capítulos anteriores. Tú no puedes llegar al capítulo 14 sin haber leído los primeros 13 capítulos, porque aquí se habla de cosas que ya se habían explicado en las lecturas anteriores. Entonces dice que versículo número 12, me será como ofrenda mecida delante de Jehová lo que trajo el aceite y el cordero, y degollará, versículo 13, degollará al cordero en el lugar donde se degüella el sacrificio por el pecado y el holocausto, en el lugar del santuario, porque como la víctima por el pecado, por eso hay que leer los capítulos anteriores, así también la víctima por la culpa es del sacerdote, es cosa muy sagrada. Aparte de la carne de estos animales, se quedaba para los sacerdotes, para su consumo. Y el sacerdote tomará de la sangre de la víctima por la culpa y la pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho, tal cual como se hizo con la consagración de los sacerdotes. Esta persona, agradecida por la sanidad recibida, prestaría atención a las palabras del Señor, obraría y tomaría decisiones conforme a la voluntad del Señor, y la sangre en el lóbulo de su oreja derecha, de su pulgar derecho de la mano y de su pulgar derecho del pie, era una demostración de que él viviría conforme a los principios establecidos. Mi querido hermano y hermana, las enfermedades mayormente llegan por nuestro mal estilo de vida. Cuando el Señor provee sanidad, nuestro estilo de vida tiene que cambiar. Tiene que haber una reforma en nuestra alimentación, porque entonces seríamos unos negligentes. Muchas veces le hacemos más caso a los médicos que a la palabra de Dios. Entonces, cuando tú eres sanado de una enfermedad, hermano, es cuando más tenemos que prestarle atención a las leyes que Dios estableció para que la enfermedad no se repita. No se repita. Y creo que de esto hay muchos testimonios. Dice el versículo número 16, y mojará su dedo derecho en el aceite que tiene en la mano izquierda, y esparcirá del aceite con su dedo 7 veces delante de Jehová, y de lo que quedare del aceite que tiene en su mano, pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha, no solamente sangre, sino también aceite, del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho, encima de la sangre del sacrificio de la culpa. En este caso, el aceite representa la obra del Espíritu Santo. El único que nos puede convencer a tener una reforma en nuestra vida es el Espíritu Santo, porque Él nos guía hacia toda verdad y nos ayuda en la debilidad. Versículo 18, y lo que quedare del aceite que tiene en su mano, lo pondrá sobre la cabeza del que se purifica, y hará el sacerdote expiación por él delante de Jehová, ofrecerá luego el sacerdote el sacrificio por el pecado, y hará expiación por el que se ha de purificar de su inmundicia, y después degollará el holocausto, y hará subir el sacerdote el holocausto y la ofrenda sobre el altar, así hará el sacerdote expiación por él, y será limpio. Y si fuere pobre, porque tuvo mucho tiempo sin trabajar y no tiene nada que ofrecer, y no tuviese por tanto para tanto, entonces tomará un cordero para ser ofrecido como ofrenda mecida por la culpa, para reconciliarse, y una décima de efa de flor de harina amasada con aceite para ofrenda, y un lob de aceite, y 2 tórtolas o 2 palominos, según pueda. Uno será para expiación por el pecado y el otro para holocausto. Al 8º día de su purificación, traerá estas cosas al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y el sacerdote tomará el cordero de la expiación por la culpa y el lob es una medida, el lob de aceite, y lo mecerá el sacerdote como ofrenda mecida delante de Jehová. Luego degollará el cordero de la culpa, y el sacerdote tomará de la sangre de la culpa y la pondrá sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho, y el sacerdote echará del aceite sobre la palma de su mano izquierda, que es la mano del corazón, ¿ok? En la mano izquierda,
Y con su dedo derecho el sacerdote rociará del aceite que tiene en su mano izquierda 7 veces delante de Jehová. También el sacerdote pondrá del aceite que tiene en su mano sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de la mano derecha y sobre el pulgar del pie derecho, en el lugar de la sangre de la culpa. Y lo que sobre del aceite que el sacerdote tiene en su mano, lo que sobre del aceite lo pondrá sobre la cabeza del que se purifica para reconciliarlo delante de Jehová. Asimismo, ofrecerá una de las tórtolas o uno de los palominos según pueda, uno en sacrificio de expiación por el pecado y otro en holocausto, además de la ofrenda, y hará el sacerdote expiación por el que se ha de purificar delante de Jehová. Esta es la ley para el que hubiere tenido plaga de lepra y no tuviere más para su purificación. Seguramente nosotros nos llenamos de confusión con tantas reglamentaciones, pero déjenme decirles, mis queridos hermanos, que para ellos era muy normal entender esto. Así, y lo principal aquí es siempre confiar en el Señor y ser agradecidos por la sanidad. Y la representación de la sangre es expiación. La representación del aceite es la obra transformadora del Espíritu Santo. Todo esto tiene una lección para nuestra vida. Como les decía al principio, mis hermanos, Dios quiere alejarnos de una lepra más terrible que la física, y es la lepra espiritual llamada pecado. El Señor nos limpia de nuestro pecado y de nuestra culpa por los méritos de Cristo. La enfermedad no forma jamás parte del plan de Dios. Sin embargo, el capítulo no termina aquí. Hay alguna otra información que vamos a leer a partir del versículo 33 que dice: habló también Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: cuando hayáis entrado en la tierra de Canaán, la cual yo os doy en posesión, si pusiere yo plaga de lepra en alguna casa en la tierra de vuestra posesión. Me llama la atención que Dios diga si pusiere yo plaga. No es que Dios fue el causante de la plaga, sino que no lo impidió. ¿Por qué no lo impidió? Porque necesariamente se requiere un cambio en la vida de las personas que están viviendo en esa casa. ¿Por qué sucedió esto? ¿Qué fue lo que llevó esto? ¿Un descuido quizá? ¿Un descuido? Hay que cuidar nuestra casa para que esté en las condiciones adecuadas para vivir. Nuestra casa internamente representa al Señor, no podemos ser descuidados, tenemos que intentar vivir lo más higiénico posible para representar al Señor. Entonces, si Dios permitió que esta enfermedad en la casa existiese es porque se requiere un cambio o un mejoramiento. Dice el versículo número 35, vendrá aquel de quien fuese la casa y dará aviso al sacerdote diciendo: algo como plaga ha aparecido en mi casa. Entonces el sacerdote mandará desocupar la casa antes que entre a mirar la plaga, para que no sea contaminado todo lo que estuviera en la casa. Y después el sacerdote entrará a examinarla. Y examinará la plaga, y si se vieren manchas en las paredes de la casa, manchas verdosas o rojizas, que evidentemente esto es enmohecimiento por algún tipo de filtración o humedad, bueno, había que hacer un tratamiento allí, las cuales parecieran más profundas que la superficie de la pared. El sacerdote saldrá de la casa a la puerta de ella y cerrará la casa por 7 días, y al 7.º día volverá el sacerdote y la examinará. Y si la plaga se hubiese extendido en las paredes de la casa, entonces mandará el sacerdote a arrancar las piedras, quitar el problema, arrancará las piedras en que estuviese la plaga y las echará fuera de la ciudad en lugar inmundo, y hará raspar la casa por dentro alrededor, y derramarán fuera de la ciudad en lugar inmundo el barro que raspasen, y tomarán otras piedras y las pondrán en el lugar de las piedras quitadas, y tomarán otro barro y recubrirán la casa, un nuevo friso para la casa. Y si la plaga
volviera a brotar en aquella casa después que hizo arrancar las piedras y raspar la casa, y después que fuese recubierta, entonces el sacerdote entrará y la examinará. Y si pareciera haberse extendido la plaga en la casa, es lepra maligna en la casa, inmunda es. La casa tiene un problema. Hay un problema terrible en esa casa. Problema de, no sé, filtración, humedad, lo que sea. Se le decía lepra, pero evidentemente hoy tiene un nombre diferente. Hay que hacerle un tratamiento. Y en algunos casos, las casas debían ser derribadas. Dice el versículo 43, derribará por tanto la tal casa para evitar una propagación, ¿ok? Volverla a reconstruir si fuera necesario. Primero se quitan las piedras para ver si el problema persiste. Si el problema persiste, entonces derribará por tanto la casa, sus piedras, sus maderas y toda la mezcla de la casa y sacarán todo fuera de la ciudad a un lugar inmundo. Y cualquiera que entrara en aquella casa durante los días en que se le mandó cerrar será inmundo hasta la noche. Mira, yo viví en una casa, en un apartamento que tenía un problema de humedad terrible y por más tratamiento que se le hizo, fue necesario salir de esa casa porque no había tratamiento que quitara el problema, a menos que fuera un tratamiento mucho más profundo. Eso existe el día de hoy. Imagínate, en el tiempo antiguo también existía. Entonces dice, cualquiera que entrara en aquella casa durante los días que se mandó a cerrar será inmundo hasta la noche, y el que durmiere en aquella casa lavará sus vestidos, también el que comiere en la casa lavará sus vestidos. Mas si entrase el sacerdote y la examinare y viere que la plaga no se ha extendido en la casa después que fue recubierta, el sacerdote declarará limpia la casa porque la plaga ha desaparecido. Entonces tomará para limpiar la casa 2 avecillas y madera de cedro, grana e hisopo, y degollará una avecilla en una vasija de barro sobre agua corriente, y tomará el cedro, el hisopo, la grana y la avecilla viva, y los mojará en la sangre de la avecilla muerta y en las aguas corrientes, y rociará la casa con esa agua 7 veces, y purificará la casa con la sangre de la avecilla, con las aguas corrientes y con la avecilla viva, la madera del cedro y el hisopo y la grana. Luego soltará la avecilla viva, tal cual como se hizo con la persona curada de lepra. Lo mismo será con la casa. La avecilla viva la echará fuera de la ciudad, sobre la faz del campo. Así hará expiación por la casa y será limpia. De esto, de este tratamiento de expiación, hablaremos a más profundidad en el capítulo 16, en el Yom Kippur, el día de la expiación. Lo cierto es que este capítulo termina diciendo, esta es la ley acerca de toda plaga de lepra y de tiña, y de la lepra del vestido y de la casa, acerca de la hinchazón y de la erupción y de las manchas blancas, en definitiva, todo lo que tiene que ver con el tratamiento de enfermedades para evitar propagar esta enfermedad. Humedad, tiña, hinchazón, lepra, en la ropa, en la casa, en el cuerpo, donde sea. Evitar que la enfermedad se propague. ¿Es esto una ley mala? No. ¿Tiene una aplicación para nuestro tiempo? Por supuesto que sí. Nosotros tenemos que evitar que el pecado se siga propagando, y la única manera que el pecado sea detenido es solo y exclusivamente por los méritos de Cristo y por la obra transformadora del Espíritu Santo. Así como se requiere higiene y salud, porque todos queremos salud, en nuestro cuerpo y en nuestras casas, así nuestro espíritu debe ser purificado cada día por la obra transformadora del Espíritu Santo. Termina este capítulo diciendo que esta ley también es acerca de la hinchazón, de la erupción y de la mancha blanca, para enseñar cuando es inmundo y cuando es limpio. Esta es la ley tocante a la lepra, para enseñar. Aún tenemos muchas cosas que aprender, pero para ti y para mí hay esperanza. Por eso mi deseo en este día es que Dios te bendiga y te guarde, que haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y que tenga de ti misericordia, que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Estos capítulos extensos son la verdad presente para todos los hijos de Dios. Tómalos en cuenta, aplícalos a tu vida y entiende que Dios quiere lo mejor para ti y para tu familia. Nos vemos en un próximo estudio, aquí en Esperanza, el canal de las Sagradas Escrituras.